Muy bienvenidas. ¿Cómo están todas mis hermanas? ¿Listas para nuestro nuevo estudio aquí en Macedonia? Nuestro estudio bíblico. Bienvenidas también a todas nuestras amigas ahí en la transmisión. Le damos un cariñoso saludo. Espero que hayan tenido un buen tiempo. Estuvimos parando una semana por Acción de Gracias que festejamos aquí en Estados Unidos. Una época preciosa que podamos tener con las familias y meditar, especialmente en tantas cosas que el Señor nos bendice, ¿no? Aún en medio de dificultades, el Señor nos sostiene. Así que damos gracias a Dios por estar todas reunidas aquí, algunas que están enfermitas, o estuvimos orando hace un ratito también, y no sé si Irma de México nos está mirando, la mamita de Violeta, le mandamos un besito y un abrazo. Estamos orando también por tu salud. Mandamos un cariñoso saludo a Eldita, a María, a Edith, varias que tuvieron que quedarse en casa, y esperamos que esta tarde puedan estar listas para abrir su Biblia. Estamos estudiando y aprendiendo de la vida de Agar. Hoy terminamos nuestro estudio que estamos haciendo ahí en Génesis capítulo 16 y también Génesis capítulo 21. Tantas cosas que Dios ha estado hablando en nuestras vidas, y a través de esta historia grandes lecciones. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, como decía, también abrir nuestros corazones, tal como lo hizo esta bella mujer Lidia. Recordaron la semana pasada, más o menos, cuando estábamos en nuestras lecturas bíblicas cronológicas, pasando por Hechos, ahí en el capítulo 16 también de Hechos, veíamos la actitud de Lidia y cómo el Señor abrió también su mente, su corazón, para entender las enseñanzas del Evangelio. Así que la vida del apóstol realmente es algo que a mí me impacta mucho, me encanta. De hecho, por eso también pusimos a uno de nuestros hijos Pablo, porque admiramos la vida del apóstol Pablo. Él me motiva mucho, además que hay mucha influencia de él en las escrituras. Su conversión, camino a Damasco, los cambios que él hizo, el compromiso que siempre tuvo con el ministerio, ese deseo que él tenía en su corazón de que todos conocieran. Vieron cuando en Romanos, ahora estábamos leyendo, que dice, tenía tantas ganas de ir a verlos, pero siempre había algo que impedía. Pero bueno, por último, la convicción que él tenía acerca de su fe, que eso también es lo que provocaba a muchos preguntarse, como el carcelero también. ¿Recuerdan esa bella historia cuando estaba ahí Pablo, Silas, y aún en medio de la dificultad, del dolor, del frío, de toda esa angustia, estar en el último del calabozo con este cepo amarrado en los pies? Ellos alababan al Señor, ellos se concentraron en quién era Dios y por qué el Señor les tenía ahí, y que no había un despropósito. Entonces esa convicción de la fe le hizo al carcelero preguntarle, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, como, ¿qué tengo que hacer para ser como ustedes? Ese gozo que ustedes tienen. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta del apóstol? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le dijo él, tienes que ir a hacer muchas buenas obras, tienes que cumplir con todo lo que la religión te pide. No, le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Solo a través de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, sabemos que tenemos vida eterna, porque Él es el único que podía pagar el precio por nuestros pecados. Y a través de su resurrección maravillosa, al tercer día, también a nosotros nos da esa esperanza maravillosa de un día gozar eternamente junto a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer en el Señor. No podemos hacer nada, nada nos podría alcanzar para merecer, por así decir, la salvación. Todo lo hizo el Señor Jesús, porque por gracia somos salvas, por medio de la fe que tenemos que tener en Cristo Jesús. Solo Él podía pagar, el justo por nosotros los injustos. Creer en el Señor Jesucristo y experimentar
ese regocijo verdadero que viene luego que tenemos a Cristo en nuestras vidas, como ese soldado que luego también lo quiso compartir con toda su familia. Eso es lo que pasa cuando uno tiene a Cristo en su vida. Quiere que todos los que están a su alrededor, especialmente sus cercanos, su familia en casa y luego los que vienen, todos puedan entender acerca de esta salvación. Pero volviendo al estudio, en el estudio anterior, hace 2 semanas atrás, estuvimos reflexionando en el Génesis capítulo 16, en el versículo 4 más o menos, ¿recuerdan? Cuando estuvimos meditando en lo que fue este nuevo estatus de Agar, porque ahora estaba embarazada. Entonces, al estar embarazada, ella estaba consciente que daría a luz un hijo a Abraham. Y eso era algo para ella muy significativo, por supuesto. Observamos cómo hizo con su ama. Ella la despreciaba, ¿verdad? La despreciaba y pensaba que sería una mejor mujer para Abraham, que era favorecida del cielo y que posiblemente tendría sería más amada por Abraham por el hecho de tener un hijo para él, ¿no? Un descendiente. Lamentablemente esta reacción de Agar de despreciar a su ama, lamentablemente es una reacción que caemos muchas veces también nosotras cuando alguien nos ofende, cuando sentimos y nos hemos sentido atacadas por una opinión o lo que sea, comienza a anidarse en nuestro corazón una falta de perdón, lo que se transforma en un rencor, y lo que sigue después de eso es soberbia. Entonces va así: falta de perdón, rencor, soberbia. No sé si te acuerdas de alguna de esas experiencias en tu corazón. Es lamentable, pero así a veces funcionamos, ¿no? Y debemos reflexionar, porque si nosotras no nos arrepentimos de estos pecados, falta de perdón, lo digo otra vez, rencores y soberbia, ¿viste? Este desprecio, esta mirar por encima a los demás, si no nos arrepentimos de estas malas actitudes, entonces de este sentimiento de superioridad que podemos llegar a tener por otras personas, sobre otras personas, lo que va a suceder es que en nuestro corazón se va a anidar el resentimiento, que es más profundo todavía que lo que estuvimos mencionando hace poco. Entonces, esta mirada despectiva, ¿ves? Si no le ponemos freno nosotros a estos pecados, ¿sabes qué está pasando? Estamos ofendiendo primeramente a nuestro Dios, porque Él es santo, Él es 3 veces santo, y al estar nosotras permitiendo este desenfreno en la falta de perdón, en el resentimiento, en el rencor, en la soberbia, en la altanería, estamos ofendiendo a nuestro Señor. Y pronto pasaremos a esta etapa que pasó a Agar, que fue huir como la mayoría, otra vez digo, solemos hacer. Queremos huir en cualquier dirección. ¿Y sabes qué? El Proverbios 28:1 nos dice: huye el impío, sin que nadie lo persiga. Huye el impío. Mas el justo está confiado como un leoncillo. La exhortación del apóstol Santiago a mí también me hace pensar en lo que estamos hablando. En el capítulo 3 de Santiago, podemos ir en nuestras Biblias, en Santiago, capítulo 3, no sé si está funcionando bien el audio, ¿podrías chequear, Dani? ¿Sí? Santiago, capítulo 3, versos 14 al 16, son unos versículos muy interesantes, pero escúchalos cómo se oye en esta versión. Dice: pero si tenéis celos amargos, ¿encontraron ahí? Capítulo 3, 14 al 16. Si tenéis celos amargos, ¿ves? Y ambición personal en vuestro corazón. ¿Te fijas cómo lo traduce? Ambición personal en vuestro corazón. No seáis arrogantes. No
dice, no seáis arrogantes, ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino más bien es terrenal, natural o humana, y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, donde hay celos y ambición personal, allí también hay confusión y toda cosa mala. ¿Ves? Muy interesante la traducción, muy fácil de entender. ¿Cuánto caemos en estas cosas? Tengamos cuidado de querer favorecer nuestros propios intereses en tantos aspectos de la vida. Aún cuando nos jactamos de nuestros logros, o los logros de nuestros hijos, no estemos comparando a nuestros hijos con los hijos de otros o otras relaciones como mi esposo con el esposo de otra. Todas estas actitudes de jactancia, de comparación, no vienen de Dios, dice el versículo, no vienen de lo alto. Por lo contrario, es vano estar pensando así y gastar el tiempo y aún el dinero a veces para sobresalir sobre los demás. ¿Te fijas en la actitud? Querer sobresalir sobre los demás. Es interesante, otra vez voy a leer ahora en la Nueva Versión Internacional. Escucha cómo traduce esta versión. El mismo versículo. Dice, pero si abrigáis en vuestros corazones, como que lo dejáis ahí bien cubierto, que nadie mueva estas actitudes. ¿Cuáles? Envidias amargas y ambiciones egoístas. Podemos tener mucho tipo de ambiciones, pero estas son egoístas, dice. No os jactéis de ello, ni faltéis a la verdad. Esa clase de sabiduría no procede del cielo, sino que es terrenal, aquí están las características, es meramente natural o humana y es demoníaca. Porque donde hay entonces envidias, otra vez lo repite, y ambiciones egoístas, allí hay turbulencias y toda clase de malas acciones. La palabra ambiciones me llama mucho la atención y busqué en el diccionario y habla de este deseo intenso por lograr algo. Este deseo intenso por lograr algo. Y el texto dice que es una mala acción desear algo anteponiendo el bien propio, aunque esto perjudique a otro. Desear algo anteponiendo el bien propio, aunque perjudique a alguien. Ambiciones egoístas. Esta actitud la vemos claramente en ¿quiénes? En los niños pequeños. Ellos están ahí en la sala cuna, tan chiquitos, 1 año y medio, apenas empezando a caminar, y quieren abrazar todos los juguetes de la sala cuna. Míos. Esa es la primera palabra que aprenden, mío, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer una mamá o la que está educando ahí en la sala cuna? Enseñarle al niño desde pequeño la gratificación que tiene cuando compartes. Compartir. Qué hermoso es compartir. Y ese niño entonces va a ir creciendo, va a ir aprendiendo, todo con disciplina y amonestación, como nos enseña la palabra, ¿no? Disciplina, una rutina con límites, amonestación, amor. Lo que significa, esto está reducido en amar, dar, entregar, conceder, y luego todas estas son características de ¿quién? ¿Quién amó, concedió, dio, entregó? Nuestro Señor. Así que le estamos imitando a Él. Pero si llegamos nosotras desde los 2 añitos a tener 20, 30, 40 años, 50, no sé cuántos años tienes, y todavía tienes esta actitud de querer abrazar todas tus cosas y decir son mías. Y estábamos estudiando de Agar en el 21, ¿no? En el capítulo 21 de Génesis. Y esa sensación de, este es mi hijo, yo sé cuál es el plan para él y voy a guiarlo por el plan que yo tengo. Pero qué importante es estar abierto. Entonces, si llegamos a una edad grande y todavía estamos con esta sensación de ambiciones egoístas, ¿cómo creen que está nuestro Señor?
agradado de nosotras? ¿Son estas las sabidurías que vienen de lo alto, estas actitudes? ¿O son más bien, como dice el texto, terrenal, naturales de la humanidad y diabólicas? Más bien nuestro deseo intenso, ¿viste? Ambiciones, pero ahora en el aspecto positivo. Nuestro deseo intenso debería ser ¿cuál? Salmo 119, verso 10. Muy conocido, todo el Salmo 119. Me encantaría que tomaras un reto ahora que tenemos esta bendición de poner la Biblia en audio. Salmos 119 cada día, porque es largo. Pero qué hermoso escuchar que el salmista menciona la importancia de amar la palabra de Dios, las escrituras y todos sus atributos que tiene la palabra de Dios cada día en nuestra vida. Dice el Salmo 119, verso 10, con todo mi corazón te he buscado. ¿Ves? Ahí está la ambición, pero en el aspecto positivo. Desear con todo mi corazón buscar al Señor. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Eso es una oración, un ruego. Señor, ¿oraste así en este día? Hazlo. Cuando encontramos a Dios, cuando tenemos a Dios en nuestra vida, lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, todo el brillo personal y ese egoísmo que fluye de lo natural, como decía el versículo, ¿sabes qué? Cuando tenemos a Cristo, todo eso se opaca. Se opaca porque ocurre algo maravilloso. La luz de Cristo que está en ti brilla mucho más fuerte y mucho más poderoso que ese egoísmo que hay interno. Entonces, mostrando a Cristo que Él es nuestro Rey, entonces mostraremos también al mundo, a toda la gente que está pendiente de cuál es el testimonio de una hija de Dios, esa necesidad de mostrar la humildad en lugar de mostrar la soberbia, la altivez, como veíamos que estaba Agar reaccionando con su ama, ¿verdad? La humildad, esa humildad que también es característica primera de nuestro Señor Jesucristo. Miraremos entonces con la humildad de Cristo. ¿De qué se trata esta mirada? En lugar de despreciar, una mirada despreciativa, una mirada de humildad. ¿De qué se trata? De considerar y de perdonar. Así mira el Señor. Él considera y perdona. Entonces, una mujer que no se deja controlar por sus emociones o por las situaciones que está viviendo, va a estar considerando y perdonando. Todo el tiempo considerando y perdonando. Solo con esta actitud, ella estará muy lejos de tener una mirada despectiva o despreciadora, ¿no? También en nuestra historia bíblica, en la historia que estamos considerando, no me olvidé de promocionar el libro que estamos estudiando todas aquí, No seas una mujer controladora, la vida de Agar. ¿Y ya estamos en qué capítulo es? ¿Es el 4? Ya es el 4. Y estamos ansiosas también por ir, ambiciosas en el buen aspecto, por ir avanzando porque estamos disfrutando de las enseñanzas. Entonces, también en esta historia tenemos que ver algunos obstáculos para la obediencia a Dios. Aquí también estuvimos meditando ahí en Génesis capítulo 16, ¿no? La historia de Agar y cómo el Señor la desafió ahí en el desierto, ¿no? Pero antes de ir avanzando, porque es como que estoy dando el postre, ¿no? Vamos a meditar bien. Como mujeres cristianas que confiamos en el Señor, recuerdan que dijimos también, palabras claves de este libro que no nos vamos a olvidar nunca más, es la palabra rendir o resistir. No queremos resistir a lo que el Señor dice, queremos rendirnos a Él. Entonces, como mujeres que confiamos en Dios y que nos queremos rendir a Él, no podemos ignorar nuestras propias debilidades frente a su grandeza, frente a quién es Dios. Entonces, cuando leíamos ahí en Génesis capítulo 16, en el verso 6, por ejemplo, en adelante, ¿no?
en esta historia que se escribe acerca de Agar y de donde estamos extrayendo tantas lecciones. Realmente podríamos estar sacando más lecciones, ¿no? Es impresionante. A partir de estos versículos, entonces, también estamos observando, mira, ¿te fijaste la falta de misericordia de Abraham y Sara? O sea, en el primer momento que, me está mirando feo, bueno, dile que se vaya. O también, déjala ir. Qué falta de misericordia también. ¿Viste? Pequeños detalles. Ese detalle. Entonces, encontrar que podemos ver la misma presencia del Señor ahí en nuestra historia, apareciéndose a Agar, que huye, por supuesto, se siente mal, incómoda, no bienvenida, me voy embarazada y huye. ¿Dónde? Ella creía ir a su casa, a Egipto, pero cuánto quizás estaba tan lejos de ahí. Agar huye de la presencia de su ama, pero de la presencia del Señor, ¿podía huir? No. Porque una mujer que confía en Dios y que cree en Dios y que se rinde a Él, no puede ignorar que no puede escaparse del Señor, que no puede huir, como dice el Salmo, ¿no? Que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Así que el Salmo 139 nos recuerda, y ya yo sé que se lo saben, ese versículo me encanta. ¿Dónde huiré, Señor? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Pero mira cómo lo traduce también, me encanta leer otras traducciones. La palabra de Dios para todos, el Salmo 139, versos 5 al 10, dice así, mira qué hermoso. Dice, tú siempre estás a mi alrededor. Tú siempre estás a mi alrededor. Delante y detrás de mí, siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo. Él sabe todo de nosotras, chicas. No podemos esconder nada al Señor. Va más allá de lo que puedo entender. Todo lo que Él sabe de mí. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente, donde nace el sol, allí estarías. Y al occidente, a los fines de los mares, allí también estarías. Aún allí me tomarías de la mano, aún allí, y me conducirías. Tu fuerte mano derecha, dice el salmista, me ayudaría. Tremendas verdades que confortan nuestra alma, especialmente cuando vamos por nuestros desiertos, como Agar. La verdad es que no estamos solas, nunca estamos solas. Siempre está Él con su mano preciosa. Y dice el verso 10, alcanzándonos de donde queramos ir, loquitas, ¿no es cierto? Corriendo, desesperadas. Ahí está su mano poderosa, su derecha mano, conduciéndonos por sendas, que dice también la Biblia que son sendas de justicia. Pero aquí es donde aparecen los primeros obstáculos para rendirnos al Señor. ¿Cómo es nuestro caminar con el Señor? Somos de esas mujeres que, al igual que los niños, nos resistimos a ir de la mano de mamá y papá para cruzar la calle y queremos ir solas, así. ¿Me estoy rindiendo realmente y dejando dirigir por el Señor? Hay situaciones que no queremos pasar. No quiero ir por aquí, Señor. Pero el Señor dice, vas de mi mano, confía. O tengo que con tristeza reconocer que estoy resistiendo a su control en mi vida. En el encuentro que tuvo Agar con Dios en el desierto, el Señor le hace 2 preguntas, ¿verdad? 1, 2 preguntas. ¿Se acuerdan? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas, Agar? Las que podríamos interpretar así, que por cierto me encanta porque el Señor le dice Agar, la llama por su nombre, sierva de, como recordándole, tú le perteneces a, humíllate, tú no eres independiente, ¿no? Le dice, y podemos pensar en estas preguntas como, ¿quién es, de qué estás tratando de escapar, ¿no? ¿De qué estás tratando de escapar? ¿O qué quieres encontrar?
¿A dónde quieres llegar tratando de huir? ¿Dónde crees que llegarás? ¿Es acaso que estamos tratando de huir de alguna autoridad puesta por el mismo Señor? Porque un papá, un esposo, el Señor lo permitió y no podemos escapar. Debemos someternos. Cualquier autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida bíblicamente debe ser respetada. ¿A dónde creo que quiero ir? ¿O a dónde creo que llegaré en cualquier dirección, pero sin Dios? Estas preguntas son muy importantes para reflexionar, muy adecuadas, como todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Le hace reflexionar a Agar. Y nosotras tenemos que preguntarnos, especialmente cuando estamos en este desierto, algunas veces desesperadas, con estos deseos de huir, de no ver a nadie, de meternos en nuestra cama y que nadie nos llame. Preguntarnos, Señor, ¿de quién quiero escapar? ¿A dónde creo que voy a llegar? Estas dos preguntas también nos ayudan a entender que aunque Dios ya sabe las respuestas, porque también otra característica más que una mujer que confía en el Señor tiene que saber y recordar es que el Señor es omnisciente. Es decir, Él sabe todas las cosas. Y Él sabía las respuestas, pero se las hace a Agar y nos hace a nosotras respuestas en la vida para darnos esa oportunidad de nosotras considerar nuestro propio andar delante de Él, delante de Dios. Si Dios está presente en todo lugar, como estábamos diciendo entonces, Él va a usar cualquier situación para hacernos parar y reflexionar, para dejarnos quietas y darnos cuenta y ver quién es el Señor. Con estas preguntas, Él quiere que no nos olvidemos en primer lugar, entonces, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Siempre está recordándonos quién es Dios. Dios quiere que llenemos nuestra mente, decía el libro, ¿no? Llenemos nuestra mente de quién es Dios. Una de las mayores necesidades, creo yo, como mujeres, hijas de Dios, es conocer más a Dios cada día. Conocer más al Dios que decimos que creemos, su carácter, sus nombres. Ya hemos visto varios nombres, ¿no? Poderoso. Ahora vamos a conocer otro nombre de Dios, sus caminos, su palabra. Entonces, no olvidar y estar siempre recordando quién es Dios. En segundo lugar, el Señor quiere recordarnos a través de estas preguntas lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho. Entendamos que por más que queramos escapar, otra vez decimos, de situaciones difíciles, solo encontraremos libertad ¿en quién? En Cristo. O sea, si por más que queramos escapar, vuelvo a decir, de dolores que no queremos pasar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos va a dar libertad. Mientras más nos esforzamos en recuperar nosotras el control que nunca tuvimos, solo nos dirigiremos más y más a la esclavitud. Y dejemos de correr. Dejemos de ir en diferentes direcciones sin sentido, sin llegar a ningún lugar. Al reflexionar correctamente podemos entonces comprender mejor el consejo que el Señor le da a Agar ahí en el verso 9, capítulo 16, verso 9. El Señor le da un consejo que no es fácil, pero si hemos considerado quién es Dios y lo que Él dice en su palabra, dice así el consejo, que se vuelva y que se ponga sumisa ante su ama. Seguidamente le da una promesa acerca de su hijo, ¿verdad? Pero antes de reflexionar en esto, vamos a pensar también en nosotras. ¿Cuál es el consejo que el Señor nos está dando hoy? Aquí. ¿Qué estás escribiendo en tus notas?
¿Estás considerando ese consejo realmente? ¿O solamente estás ahí haciendo el check-in de cada día, ¿no? ¿Qué tan dispuesta estamos cada día a escuchar el consejo de Dios? El consejo divino. Sobre todo cuando el consejo no luce muy atractivo. No es lo que yo pensaba que me ibas a responder, Señor. ¿Qué tan expuesta estamos al consejo del Señor cada día? ¿O es mayor la exposición que tenemos del consejo humano? Porque hoy día lo encontramos en todas partes. Especialmente todas tienen un teléfono y todas van a la red virtual y encontramos muchos consejos, que cómo vestirse, que cómo decorar la casa, que cómo hacer con tu matrimonio, y lees y lees y lees. Y solo un clic, solo un desliz, ¿viste? Cuando hacemos así con el dedito, ping, 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 un desliz por tu pantalla, rápidamente también nos puede hacer deslizarnos del consejo de Dios. ¿Cuánto tiempo vamos gastando en esos deslices? ¿Cuánto tiempo? El Salmo 1, versos 1 al 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿ves? O podemos pensar en nosotras: bienaventuradas las mujeres que no andan en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, cualquier hombre o mujer que ni se junta, porque sentarse, ¿ves lo que dice ahí el Salmo? Ni se junta con los que pecan deliberadamente o con los que gastan tiempo, a veces burlándose. Es tan interesante. Yo estaba escuchando un podcast de Joven Verdadera, que a veces mando a las chicas, y nos estaba advirtiendo de cómo hoy día está tan de moda. No sé si vieron alguna vez videos de personas que se caen. A mí no me gusta mirarlos porque me da mucha tristeza. O sea, yo no me gozo para nada de personas que se caen, pero hay personas que gozan mirando esos videos. Y ahora se ha hecho otra moda de videos de personas que están mirando esos videos de personas que se caen. O sea, a lo que ha llegado el hombre, ¿no? Qué tristeza. Burlarse de quienes se burlan de otros. Entonces, anoche escuchábamos de la ira del Señor que está sobre los pecadores, ¿no? De esas personas que no les importa, y pensando también en más adelante en el capítulo 21 de Génesis, en el momento que Agar, ahora ya con su hijo grande, va al desierto, ¿no? Y nos hacía reflexionar el libro acerca de los peligros que nosotras podemos pensar que están nuestros hijos. ¿Cuáles son algunas amenazas que nuestros hijos hoy día están enfrentando? Pequeños, grandes, todos. Yo estaba pensando, mi mamá creo que no pensó en estas cosas, porque no estaba en la internet, especialmente. No eran estas las amenazas para ella acerca de mí. Pero, por ejemplo, la insensibilidad, como lo que te estaba compartiendo recién. Eso de mirar esos videos y reírte, eso es insensibilidad. Esa influencia de esos amigos que no son realmente amigos, porque si eres un amigo, no te estás riendo de que alguien se cae, ¿verdad? Esta influencia demoníaca, como decía Romanos, ¿no? En las redes, los juegos electrónicos, de matar, de inventar cada cosa que esté tan lejos de honrar a Dios. La mala educación en las escuelas. Estamos invadidos también, tantas leyes que están procurando para centrar la educación en el hombre, en los derechos, en aceptar el LGTBQ y tantas ideas lejos de Dios. El aborto. La depresión debido a la inestabilidad espiritual, otra amenaza para nuestros hijos, que estén deprimidos. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad espiritual. La depresión, hemos hablado en otros momentos, ¿verdad? Hay mujeres y hombres que necesitan químicamente un remedio
porque se hicieron exámenes, fueron al doctor, ¿verdad? Pero hay personas que solamente necesitan, eso es lo que necesitan, a Cristo en su vida, que Dios gobierne su vida y sus emociones. La información falsa en Internet. ¿Cuánta información falsa hay? Exponiendo a nuestros hijos también. Toda esta explotación que hay infantil, estas redes de pedofilia, hombres que se hacen pasar por jóvenes o por niños, todas estas, yo me impresiono. Cada día encuentro algo nuevo. No podemos parar de encontrar nueva información, de nuevos apps, por ejemplo, de estas amistades virtuales que no conoces. Puedes conocer un montón de gente. Apps que son específicos para que conozcas a un montón de gente del mundo. Uy, qué atractivo. Voy a conocer personas de Italia o de Francia o lo que sea. Y no sabes quiénes son realmente porque muchos de ellos son mentirosos. Hombres que están ahí o mujeres listos para hacer tráfico o tomar una foto de tu hijo. Tenemos que estar tan atentas. Todas estas amenazas en el día de hoy. La Internet puede ser de mucho beneficio, por supuesto. Hoy día estamos usando esta red maravillosa para llegar a muchas amigas más, pero también tenemos que estar tan alertas porque es de una tremenda amenaza para nuestros hijos. Esta sobreexposición a las redes, los contenidos nocivos, de todo tipo, a toda hora, todo lo que es odio, todo lo que es, ¿escuchaste del grooming? Todo lo que es abuso material, abusivo, todo lo que es happy slapping. Ahí está, el burlarse de una víctima. Esto está de moda y tenemos que estar ahí atentas. El sexting, la sextorsión, chantajear para difundir una foto o un video. Tenemos que estar alertas, porque son amenazas a nuestra familia. Pero seguimos y podemos pensar en tantos tipos de pecados que el hombre comete, ¿no? Y se complace mirando. Y el último versículo de Romanos capítulo 1 dice, y los que se complacen en lo que hacen todas estas cosas, ¿no? La ira de Dios está sobre ellos. Mejor sería que vivamos atentas el consejo de Dios, como veníamos diciendo, ¿no? Cada día deleitándonos en el Señor, en su consejo. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Por dónde voy? Hoy día tengo que tomar decisiones importantes en mi carrera, en mi trabajo, en mi familia. El Salmo que estábamos leyendo, el Salmo 1, el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces, volviendo al verso 9 de nuestro Génesis 16, estamos de allá para acá, Génesis 16, Génesis verso 9, y leemos el consejo y la orden que el Señor le había dado. Vuélvete y además de volverte, ponte otra vez bajo la orden de tu ama. Vuélvete y ponte otra vez bajo la orden de tu ama. A través de la palabra de Dios observamos siempre que la voluntad del Señor es que nos sometamos en cualquier tipo de relación. Seguir a estas órdenes no es fácil a veces, ¿no? Y para nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre queremos como hacer nuestra voluntad, el Señor nos muestra que hay bendición si obedecemos, pero va a haber disciplina si eres una hija de Dios, si no quieres obedecer, si te resistes. Y en este caso, el Señor le promete además, si vas a obedecer, hay una promesa preciosa para tu familia. Un hijo que sería la cabeza de una nación. ¿Puedes pensar eso? Esa promesa, por supuesto, tiene cumplimiento ¿en qué nación? El pueblo árabe. Sí, los ismaelitas. Entonces la palabra vuélvete, ahora volviendo ahí al consejo, y ponte sumisa, ha marcado grandes cambios
grandes cambios en la vida de muchas personas. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo se convierte ahí en el capítulo 9 de Hechos, en ese camino a Damasco? ¿Qué cambios tuvo Pablo cuando el Señor le dice, vuélvete, basta, deja de perseguirme? Ahora, te hago una pregunta, hermana, amiga, que está mirando la transmisión, escuchando este estudio. ¿Ya tuviste tu encuentro personal con el Señor? ¿Ya te encontraste cara a cara con el Señor y escuchaste esa voz que dijo, vuélvete, ríndete ante mí ahora, ríndete ante mí? Si has experimentado entonces ese encuentro, debería haber un cambio radical en tu vida, como lo fue en el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Pero si no, ¿qué estás esperando? Ven a Cristo, vuélvete a Él y ríndete a Él. Solo en Cristo hay esperanza, solo en el Señor encontramos verdadera libertad y dirección. Entonces, ¿el camino de retorno a la rendición de Agar fue fácil? Seguramente que no. Seguramente que no. Por supuesto, para nosotras no va a ser fácil rendirnos al Señor. Habrá oposiciones seguras, pero recuerda, cualquier oposición o lucha que nos hace acercar a Él vale la pena. Cristo nos va a ayudar a sobrepasarlas. Ahora, es importante que siempre estemos batallando contra el pecado, porque tenemos lucha. Dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las huestes espirituales de maldad. Estos espíritus malvados que van actuando en nuestra contra, y por eso tenemos que vestirnos con toda la armadura cada día. Y el propósito de Dios, lo que Dios tiene para cada una de nosotras, y cuando Él permite batallas intensas con el enemigo, es traernos rendidas a Él y de vuelta a la libertad con la que Él nos hizo libres, como dice Gálatas capítulo 5 verso 1, ¿no? La libertad con la cual Él nos hizo libre, y dice, ya no volvamos allá atrás, al desierto, a ese yugo de la esclavitud. Solo en Cristo hallaremos esa libertad y esperanza. Solo Él tiene poder para volver a edificar en nuestras vidas y darnos también, como Agar, una herencia. Precioso, también nos hacía meditar en ese concepto, esa herencia tan numerosa que no podemos tampoco contar como Agar. Hace unos días pudimos celebrar al Señor, contando todas estas herencias, estas bendiciones que el Señor nos da. Y espero que hayas tenido lindos tiempos con tus familias para reflexionar, porque la verdad es que son muchas y se acaban los tiempos, ¿no? Para pensar en tantas cosas que el Señor nos da. Aún otra vez decimos, en medio de los tiempos difíciles, el Señor nos consuela, nos sostiene a través de su palabra. Y el Salmo 16, me encanta, el Salmo capítulo 16, versos 6 al 8, dice así en la palabra de Dios. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y es hermosa, y porque es hermosa, dice el salmista, bendeciré a Jehová, que me aconseja. ¿Ves? Otra vez está ahí ese admirar el consejo del Señor. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 16, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios aquí. La hemos escuchado, la hemos meditado, la hemos reflexionado, nos vamos a dormir y soñamos con el Señor. Precioso. A Jehová, dice el salmista, he puesto siempre delante de mí. No me voy huyendo sola, lo pongo al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¡Qué maravilla! El Señor está a nuestra diestra y eso nos da estabilidad. ¿A qué tipo de herencia se refiere aquí el salmista? ¿Puedes pensar?
Principalmente el salmista está pensando en el cielo. Esa es nuestra mayor herencia. Y también la autora de este libro nos hace meditar en el cielo y nos lleva ahí a Apocalipsis capítulo 21, nos hace hacer una lista, ¿no? De cuántas cosas nos vamos a encontrar un día en el cielo. Y pienso yo, sí, el cielo, esta es la mayor herencia que tenemos. Puedes pensar en eso un poquito. Allí va a estar nuestra futura casa. Allí va a estar nuestro eterno reposo, nuestro bien eterno. Ese lugar donde ya no habrá más llanto, dice que ya no habrá más dolor, no existe la muerte. Ya no vamos a tener tristeza. Este año despedimos a varios seres amados. Y qué triste, ¿no? Por un tiempo. Pero en el cielo nunca más. Nunca más. En ese lugar, además, estará todo el pueblo de Dios. ¿Puedes imaginar? Todo el pueblo de Dios reunido, sin más murmuraciones, sin estar quejándonos, sin criticarnos. Todos reunidos y hablando un solo idioma. Eso es lo más hermoso. Español, por supuesto. Vamos a hablar todos en español. No sé. En hebreo, ¿te imaginas todos hablando en griego? Pero lo más importante, ya pensamos en todo lo que podemos encontrar en ese lugar. ¿Qué es lo más importante, Esthercita? Exactamente, un trono y a uno sentado en ese trono. Nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Amén. Cuando tenemos esa verdad impregnada en nuestras venas, pueden venir muchos momentos difíciles y cantamos algunas adoraciones ahí en nuestros cultos, ¿no? Pero el Señor nos tiene de su mano. Y cuando tenemos esta verdad presente, entonces nuestra vida, el paso por este mundo es como cuando, no sé si viajaste de tránsito y tuviste que hacer tránsito en un lugar. Y estábamos pensando en estos días cuando nos vinimos con nuestros hijos desde Chile hace 11 años atrás. Y tuvimos que hacer como 3 veces tránsito porque estábamos ahí comprando un ticket bien económico. Éramos 5 con no sé cuántas maletas y tránsito y tránsito y tránsito. No es fácil pasar por aquí, por este mundo. Pero tenemos una dirección y vamos en esa. Y ya vamos a llegar, ya el Señor viene por nosotros. ¿Qué más podemos desear si Él es nuestra porción? Si Él es nuestro pensamiento. ¿Has estado procurando la paz en estos días? ¿Has estado intranquila? Ahora preguntémonos, ¿cuánta de esa intranquilidad se debe a mi propia falta de perdón? Como hablábamos al principio. A mi propia falta de humildad y pedir perdón, ¿viste? Porque hay dos cosas, que nos vienen a pedir perdón y no somos humildes y no perdonamos, y nuestra propia falta de humildad de pedir perdón, eso nos inquieta, nos quita la paz. ¿Cuánta de esta insatisfacción que tenemos a veces porque también no confiamos en Dios? En lo que Él está haciendo, en su manera de llenar nuestra sed, de satisfacer nuestra sed. ¿Has estado buscando estabilidad emocional en tu matrimonio? ¿Has estado esperando que por fin se fortalezca nuestro matrimonio en medio de las pruebas? ¿O tu relación que tienes con papá, con mamá, con tus hermanos? Deja que el Señor gobierne tu vida, ríndete a Él. Cuando Cristo viene a gobernar nuestras vidas, todos estos obstáculos son minimizados. Recuerda este consejo que nos compartía la escritora. Llenemos nuestras mentes de quién es Dios y lo que Él ha prometido en su palabra. Me encanta Hebreos capítulo 10, verso 23. Ya sabes este texto, pero piénsalo. Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Y nos preguntamos, ¿por qué este texto dice mantengámonos firmes? Porque el Señor sabe que vamos a fluctuar, que tenemos esa tendencia a dudar, a inclinarnos. Ahí estaba estudiando ese versículo, y la idea ahí es que nos inclinamos a otros ídolos.
Cuando fluctuamos, cuando dudamos, estamos inclinándonos a otros ídolos, tentadas a perder el testimonio de la fe, siendo el pecado el mayor Dios. El pecado al yo, el mayor Dios que tenemos. Ese es el mayor obstáculo para la rendición al Señor. Ahora, ¿qué pecados? Aparte del yo, como decíamos, el amor al yo misma. La mentira, y hablamos ya también hace una lección atrás acerca de la importancia de decir la verdad siempre. La amargura y la falta de perdón, como lo vivió tan claramente, lo vimos en Sara y Agar, ¿no? Amargura, falta de perdón. La murmuración, pecados que obstruyen nuestra rendición al Señor. La irreverencia a las cosas santas. La falta de confianza, lo repetimos. La falta de tolerancia a los demás. La falta de amor y compasión por el perdido. ¿Estás trabajando al lado de alguien que no tiene a Cristo y nunca le dijiste un versículo o le mostraste amor? Ese amor que dices que tienes acerca de Dios. Pero otra vez decimos, sin dejar afuera este lamentable principal obstáculo para rendirnos al Señor, la adoración al yo mismo, ¿no? Este último principal obstáculo para la rendición al Señor. Cuando somos impactadas o conmovidas, como el apóstol Pablo, ¿no? Conmovidas por Dios, confrontadas por la palabra, como Agar, fue conmovida, fue confrontada por la palabra. Tienes que ir y someterte, volver y someterte. Reconocemos como Agar, ahí en el versículo 13, me encantó, y ya lo hemos leído, ¿no? Es muy famoso este texto. Tú eres Dios que me ve. Y ahí, realmente ahí podemos decir, tú eres Dios que me ve. La palabra en el hebreo para Dios ahí es, ¿saben? Si saben, estudiaron, Roy, el Roy, que significa el Dios que me ve. Esta frase dicha por Agar también podría expresarse como un juego de palabras. Eres Dios quien puede ser visto y que yo he visto. ¿No he visto también aquí al que me ve?, dice ella. ¿No he visto yo al que me ve? Y llamó el pozo de aquel lugar el Roy. ¿Qué quiere decir? El pozo del viviente que me ve. Precioso momento, me imagino a Agar ahí, pero extasiada con el Señor. Ella comprendió quién era verdaderamente Dios, el Roy, el que la veía. Y tenemos un Dios que sabe todo y que ve todo en nuestra vida, todo lo que está ocurriendo, nuestras luchas, nuestros fracasos, las injusticias que nos hacen y las injusticias que nosotros hacemos. Todo ese pecado, el Señor lo ve. Él lo ve. Para una mujer que realmente está arrepentida, como lo estuvo Agar, la expresión es preciosa, es pertinente y fluye naturalmente de un corazón. Tú ves la sinceridad y también la seriedad de mi conversión, Señor. Tú la ves. Tú sabes que es real mi arrepentimiento. Tú sabes, Señor, que sinceramente voy a ti cada día, no para hacer un check en lo que tengo que hacer en el día, porque te necesito. ¿Qué es lo que Dios está viendo en tu corazón, hermana, amiga? ¿Qué es lo que Dios está viendo en mi corazón? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra tan pertinente para nosotros, Señor. Oh, bendito Dios, tanto que aprender, tantas lecciones en estos pasajes. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres sabias, mujeres que se rinden a ti, que no están resistiéndose a tu voluntad. Señor, tenemos preocupaciones con nuestros hijos, tenemos preocupaciones en nuestro matrimonio, la salud de nuestros familiares. Tenemos cargas que tú las conoces. Las echamos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de todas ellas.
solamente extendemos nuestros brazos y decimos, Señor, aquí está, obra tú. Sabemos que tú eres el único que puedes tener control, el verdadero control en todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.